Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. El día de ayer tuvimos un pequeño inconveniente con la plataforma que me impidió poder estar con ustedes en el tema de la clase a las 9:30. Se reprogramó a las 10 de la mañana del día de hoy. Espero hayan tenido oportunidad de ver ese cambio. También por ahí dimos unos minutos de espera para que se pudiesen conectar las personas que tuvieron acceso a esa información. Y sin más por el momento, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ahí tenemos la presentación en pantalla. El tema que vamos a ver, que es precisamente el Poder Judicial desde una perspectiva del derecho constitucional. Es importante conocer de esto. Primero, la definición. Saber que precisamente el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, junto con el legislativo y el ejecutivo. Vamos a tener que estar repasando estos conceptos que hemos visto en las clases anteriores. Si recuerdan, hemos tenido una relación muy ligada de lo que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué? Porque son los tres poderes que precisamente rigen la estructura del Estado Nacional. Por ello es importante que, aunque sea reiterativo, pues comprendamos que la intención es que ustedes conozcan a profundidad la relación que hay entre cada uno de ellos y sobre todo que los conozcan como tal. Entonces, ¿de qué se encarga el Poder Judicial? De interpretar y aplicar las leyes a través de los tribunales y jueces. ¿Por qué es importante el Poder Judicial? Porque garantiza la justicia, protege derechos fundamentales y mantiene el equilibrio entre los otros poderes del Estado. Acordémonos que hablábamos en un momento del tema del sistema de pesos y contrapesos, que quiere decir que un poder regula al otro. Sin un poder judicial que sea independiente y eficaz, el Estado de Derecho no se va a poder sostener nunca. ¿Cuáles son las funciones principales del Poder Judicial? Pues la resolución de conflictos, la protección de derechos y libertades individuales y la supervisión constitucional de las leyes y actos de autoridad. Hay que entender algo que es muy importante en este aspecto de las funciones que tiene el Poder Judicial. Dentro de ellos también va la interpretación más amplia de las leyes. Por ejemplo, lo que hace la Suprema Corte, ya habíamos platicado por ahí en algunas clases pasadas a manera de introducción a este tema, que precisamente ellos son los que ven lo que se conoce como el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir esto? La esencia de la ley, lo que quiere decir la ley y no lo que a veces podemos interpretar de manera errónea. ¿Cuál es la estructura del Poder Judicial? Pues está organizado en diferentes niveles, desde los tribunales o juzgados de primera instancia hasta los tribunales superiores y por último la Suprema Corte. Esta estructura jerárquica permite un sistema de apelaciones y de revisiones. El Poder Judicial se va a conformar entonces a través de un sistema como piramidal y cada uno va a tener un rol y competencia. Cada nivel y tipo de tribunal tiene roles específicos. Por ejemplo, los tribunales de primera instancia se cargan en la instrucción y fallo de los casos iniciales, mientras que los tribunales superiores revisan las decisiones de los tribunales inferiores para garantizar justicia o uniformidad en la aplicación de la ley. Pongamos un ejemplo. En el sistema penal acusatorio tenemos un tribunal o un juzgado de primera instancia más bien, en el cual va a determinar ciertos fallos. ¿Qué es un fallo? Una decisión. Por ejemplo, un fallo de condena, un fallo de absolución, o en otras audiencias no tiene que ser precisamente la de juicio, pero esto para ejemplificar. Entonces, este fallo no siempre resulta pegado a derecho, o al menos desde la perspectiva de alguna de las partes. Por ello, existen recursos que puede interponer ante una autoridad superior. Y ahí es donde nos quedamos. Pues, ¿cuál es la autoridad superior? Se supone que estoy ante un juzgado. Pues bien, para eso existen las salas colegiadas. Por ejemplo,
a donde mandamos los recursos de apelación, de revisión con los magistrados, quienes ellos, después de un análisis exhaustivo, van a determinar si le asiste la razón a la parte que está apelando o si confirma la primera resolución del juzgador. Pero no termina ahí, pues todavía tenemos algunas ocasiones en las que un caso puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia inclusive. Entonces, hay que entender que precisamente esta estructura piramidal sirve para que podamos proteger los derechos desde un alcance máximo, podamos tener un órgano que revise las decisiones de otro juzgador. Los tribunales constitucionales se van a encargar de la interpretación de la Constitución y los tribunales superiores manejan apelaciones y casos de mayor relevancia. Los tribunales inferiores a que atienden los casos en primera instancia. Entonces entendamos que precisamente lo que decimos es que los tribunales de alzada, así se le conocen, van a encargarse de ser los que manejen la revisión de un tribunal de primera instancia. En esta diapositiva de roles y competencias, vamos a ver que cada nivel y tipo de tribunal tiene roles específicos. Ya hablamos por ahí de que en una primera instancia podemos llegar pidiendo nosotros una cuestión de derecho, que puede que el fallo no sea lo que estamos buscando y la consecuencia va a ser que dentro de la misma ley nos va a dar una serie de pasos para que protejamos ese interés que tenemos a través de algún recurso. Hay recursos que son en el mismo órgano interno. ¿Qué quiere decir esto? El recurso se interpone ante la misma persona que, que extendió el fallo, o sea, ante el mismo juez, y hay otros que son ante un superior jerárquico o ante un tribunal de alzada. Es importante que esto se maneje desde una independencia judicial, es decir, que los jueces y tribunales deben de actuar sin influencias externas, sean estas del gobierno, grupos de presión o de individuos. La justicia debe ser imparcial y basada únicamente en la ley. ¿Qué es importante mencionar de esto? Bueno, pues que precisamente no debe haber injerencia tanto de otro tribunal como del mismo gobierno per se. ¿Por qué? Porque precisamente al no ser estas personas, hablando del tema del gobierno, estudiosos del derecho y querer que un asunto se resuelva en cierto sentido, pues va a traer como consecuencia una violación a los derechos humanos e inclusive al debido proceso. No solamente hablamos de gobierno, ustedes pueden ver en la diapositiva diferentes ejemplos. Habla de grupos de presión o de individuos. Por ejemplo, pasa mucho en el tema de los casos mediáticos, que llega a tal punto el caso mediático que ya hay una cierta presión sobre la resolución del juzgador. Es decir, que esta resolución puede encontrarse viciada porque precisamente hay algo que se le denomina populismo criminal. Esto pasa mucho en los asuntos de índole penal, por ejemplo, que como ese caso ya está viciado, pues precisamente la determinación del juzgador puede resultar viciada. Y digo puede porque no precisamente pasa así en todos los casos. Hay ocasiones en que el juez sí es muy objetivo y con independencia de este populismo criminal, pues su fallo lo hace conforme a derecho. Y por último, podemos ver que dice la justicia debe estar basada únicamente en la ley. Esto tiene una relación muy íntima o muy cercana a lo que se conoce como el principio de legalidad, que ya explicamos en diferentes ocasiones. Y es esa garantía que le da al ciudadano de que la autoridad solamente está facultada para lo que la ley expresamente le refiere. Entonces, todas sus decisiones tienen que estar basadas en la ley y a eso se le conoce también como fundamentación y motivación. Ustedes deben haber escuchado eso, sobre todo en aquellos casos que citan 816 constitucional, donde hablan de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Aquí mismo en esta diapositiva podemos ver los mecanismos y habla, por ejemplo, de la inamovilidad de los jueces, el presupuesto independiente del Poder Judicial
y que existan procedimientos claros y justos para la designación y destitución de jueces. Un poder judicial independiente es esencial para proteger lo que ya dijimos, derechos fundamentales y las garantías de un juicio justo y adecuado. Eh, la inamovilidad es que duren cierto tiempo en el cargo, porque si estamos cambie y cambie estos juzgadores, pues precisamente da oportunidad a que en vez de que haya una protección, pueda haber temas de corrupción. El presupuesto independiente también habla de una cuestión económica, a que la persona juzgadora no pueda ser corrompida tan fácilmente por ese aspecto. Y los procedimientos claros y justos para la designación, hablamos para evitar temas de corrupción, nepotismo también. Es momento de conocer el proceso judicial. Bueno, el proceso judicial generalmente incluye varias etapas. Aquí estamos viendo un ejemplo de un proceso en, en vía ya sea tradicional o pudiera ser en algunos temas que hablamos de orden civil o familiar, porque se fijan, dice presentación de la demanda, admisión de pruebas, que a veces es admisión de la demanda primero, audiencia, sentencia y apelación. Cada etapa tiene procedimientos específicos que deben seguirse para garantizar la justicia y estos deben regirse por una serie de principios como la imparcialidad, la publicidad, la celeridad, la transparencia. Vamos a hablar de ello. Bueno, ahí les estamos dando la estructura de un proceso de manera genérica. ¿Qué quiere decir? Que no todos los procesos tienen esta forma. Generalmente vamos a encontrar un ordenamiento sustantivo y un adjetivo. ¿A qué me refiero? El sustantivo es la norma como tal y el adjetivo es cómo debemos llevar a cabo los procedimientos. Cuando escuchen esas palabras pueden identificar más o menos que eso se trata. Un ejemplo, en materia familiar, el Código de la Familia para el Estado de Nuevo León. Y el adjetivo sería el Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un decir, o a nivel federación, que ya ha habido cambios importantes. Por ejemplo, tenemos la Ley Federal del Trabajo, que esa rige en todo el país. Tenemos también el Código Penal para el Estado de Nuevo León, sería la parte sustantiva, y el Código Nacional de Procedimientos Penales sería la parte adjetiva. Como les digo, estas reglas de cómo se sigue el proceso, pues los van a encontrar precisamente en estos ordenamientos. Y cada uno de estos ordenamientos tiene una serie de principios. La imparcialidad, pues creo que ya conocemos nosotros y nosotras de qué se trata, que precisamente es que no debe haber una preferencia hacia una de las partes, sino que debemos manejar estas audiencias en un espacio equitativo. La publicidad es que las audiencias deben ser públicas. ¿Con qué finalidad? Garantizar que el juez se rija de la manera idónea y que podamos constatar los ciudadanos esa actuación judicial. Que ojo, hay ocasiones en que esta publicidad puede verse restringida por garantizar otros derechos, por ejemplo, en el caso de la niñez. Las audiencias que tienen aspectos de violencia hacia la niñez pueden guardarse en secrecía, privilegiando un derecho de mayor valía a la publicidad, que sería el interés superior del menor. Y por ahí les ponen otro ejemplo, que es la celeridad, que es que precisamente tengamos acceso a lo que se conoce como una justicia pronta y expedita, que es decir, que el proceso no se retrase de manera innecesaria, sino que se resuelva lo más rápido posible y velando por la protección de todos los derechos. Existen además una serie de garantías procesales, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, el derecho a una defensa técnica y adecuada, la presunción de inocencia, a recurrir la sentencia, etcétera. Estas garantías aseguran que el proceso sea equitativo y que las partes puedan defender sus derechos de manera adecuada. Estas garantías, además, es necesario que conozcan ustedes que vienen no solamente desde el ordenamiento interno, sino que además hay una relación con el derecho internacional de los derechos humanos, pues inclusive en diversos tratados que México ha ratificado, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, se habla de estas garantías mínimas procesales, el derecho a un juicio justo, es decir, a que esté en igualdad de condiciones la persona, el derecho a la defensa técnica y adecuada en materia penal,
Es decir, que independientemente de que la persona cuente o no con un abogado, se le asigne a uno y no solo que se le asigne a uno, sino que sea uno que tenga esa expertise en la materia para que pueda defender a la persona. Por ello es que hay que trabajar con ética y un abogado civilista no puede estar haciendo nada en una audiencia de sala penal y viceversa. Un penalista no debe estar trabajando asuntos civiles, a menos que tenga esta doble expertise, que sí puede pasar, pero son casos excepcionales. Lo que se recomienda siempre es que ustedes se especialicen en una o en máximo dos ramas, exageradamente tres, para que puedan ofrecer sus servicios. Hay otra garantía procesal que es de materia penal, que es la presunción de inocencia. Esta tiene diversas vertientes, como es la presunción de inocencia como regla de trato, que es que precisamente toda persona debe ser considerada inocente mientras no se determine su culpabilidad, y es la más conocida, ¿verdad? Y también la más violada, lamentablemente, puesto que la misma autoridad muchas veces no respeta esa situación. También hay otra garantía muy importante que es la de recurrir la sentencia. ¿Qué es recurrir? Recurrir viene de recurso, para que lo tengan en cuenta. Y es precisamente poder interponer un recurso ante la decisión que determine el tribunal de primera instancia o el juzgado de primera instancia, como ya lo habíamos platicado hace unos momentos. Es necesario que hablemos del control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Pues es un mecanismo mediante el cual se asegura que las leyes y actos del gobierno vayan a la par de la Constitución o en armonía con la Constitución. Este control puede ser ejercido por tribunales ordinarios o por un tribunal constitucional específico. Aquí en México se maneja que cualquier tribunal o cualquier juzgado tiene no solamente esta facultad, sino que tiene la obligación de precisamente actuar conforme a la Constitución, y cuando vean un acto violatorio a la Constitución, inaplicar esa norma. No se desecha, se inaplica. Ya después, cuando varios juzgadores inaplican la misma norma, ahí sí se puede desechar, pero ese es un proceso especial. ¿Qué tipos de control de constitucionalidad hay? Bueno, el control difuso y el control concentrado. Precisamente estamos viendo en pantalla que dice que el control difuso permite a cualquier juez declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto. Y el concentrado se ejerce por un tribunal constitucional que puede anular normas generales por inconstitucionales. En resumen, nuestro sistema de justicia, el Estado mexicano, tiene un control difuso. ¿Y por qué es importante? Por último, pues para garantizar precisamente la supremacía constitucional y proteger los derechos fundamentales. Sin este mecanismo no podría velarse por las garantías ni porque las leyes respeten los principios constitucionales. Recuerden que a final de cuentas, si ya no existe como tal una pirámide jerárquica de las normas y entendemos que superior a todo siempre va a estar la Constitución y los tratados internacionales a la par. ¿Cómo se relaciona el poder judicial y los derechos humanos? Son un factor clave en la protección y promoción de los derechos humanos, pues a través de sus decisiones se puede garantizar el respeto y la implementación de estos derechos. Va a corregir abusos y proporcionando remedios a las víctimas. Recordemos que el poder judicial entra también como esta parte de la autoridad, y como autoridad, todas las autoridades en relación a los derechos fundamentales, a partir de la reforma del 2011 que se hizo en esta materia, tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, esa vertiente triple de promover, respetar y garantizar es algo que va desde los jueces, juzgadores, ministros, policías, todas las personas que tengan esa calidad de autoridad están obligados a estos tres vertientes. Entonces, sin ellas no podemos garantizar un proceso adecuado. ¿Qué problemas o desafíos ha enfrentado el Poder Judicial? Yo creo que cada Poder Judicial en diferentes estados, hablando estado como nación, tiene diferentes desafíos, y en México uno de los más conocidos o uno que tiene años tratando de poder regularse o extirparse porque es como un virus, un mal,
es la corrupción. Este es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial a nivel mexicano. ¿Y en qué afecta? Pues en que debilita la confianza pública, compromete la imparcialidad de las decisiones judiciales y es esencial implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas. Otro desafío es el acceso a la justicia, que es garantizar que todas las personas, con independencia de su situación económica, tengan acceso a la justicia en un tiempo pues adecuado, que no exceda, ¿no? Que lo conocemos como acceso a la justicia pronta y expedita. Para ello tenemos que eliminar las barreras económicas, geográficas y culturales. Y la modernización es el último aspecto que se ha detectado últimamente que pudiera ser un desafío importante al Poder Judicial, que es la incorporación de tecnología en el sistema judicial. Recuerdo que eso pasó mucho en el tema de la pandemia. Las audiencias virtuales tuvieron que implementarse sí o sí por el tema de la sana distancia y de las medidas de contingencia. Entonces, inclusive se hablaba de ya dejar por ahí este tema, pero lo que hay una opinión de esta vertiente moderna, también estaba la otra que decía que no se podían garantizar las necesidades mínimas de un procedimiento justo a través de la misma. Es precisamente ahí donde se tiene que encontrar un punto medio para que se pueda avanzar la modernización y que esto tenga como beneficio una depuración de los casos judiciales. Ya para concluir el día de hoy, podemos resumir todo lo que hemos platicado en que la independencia y eficiencia del Poder Judicial son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad, sobre todo justa, donde cada uno de nosotros tiene un rol en promover y defender la integridad de este poder. Ya vimos el legislativo, ya acabamos el judicial, próximamente vamos a ver el poder ejecutivo. Muchas gracias por su atención y feliz día de las y los abogados. Vamos a platicar ya nada más para cerrar la clase de hoy sobre la actividad que van a tener que realizar. Denme un segundo nada más, por favor. Muy bien, es la actividad de la semana 8. Ustedes la van a encontrar en plataforma y es un cuestionario. Las instrucciones son muy sencillas. El cuestionario estará disponible en nuestra aula del día 8 de julio a partir de las 12 y no se va a cerrar. Esto significa que lo pueden presentar a partir de hoy y como fecha límite van a tener hasta que termine el curso. Es un tiempo bastante amplio y son preguntas muy sencillas. La evaluación consta de 10 preguntas de opción múltiple sobre el contenido que vimos en esta sesión, en la presentación que ya está publicada en su aula, así como en los videos de recurso de apoyo que también se publicaron por ahí. Es importante que planifiquen el momento en que van a presentar cada uno de sus exámenes. Ya hablamos de ello, estar en un ambiente completamente relajado, que les permita concentrarse y sobre todo que tengan una conexión a internet estable, que no sufra fallas de corriente o que pueda quedarse sin batería. Recuerden que la prueba va a durar 120 minutos. ¿Y por qué es importante el tema de las conexiones? Porque recuerden que solo tienen 2 intentos para presentar y una vez que ustedes presentan el examen no pueden detenerse. Para prepararse para el examen parcial, les voy a pedir que por favor repasen todos los capítulos vistos hasta este momento. Los videos están en plataforma, las presentaciones también. Denle una repasadita para que se vayan preparando para este examen. Yo creo que van a tener un buen resultado. Se recomienda como navegadores el Google Chrome y el Mozilla Firefox, lo que a ustedes se les haga más estable o al que tengan acceso. En caso de alguna anomalía, como que se les congele la pantalla o que les aparezca algún mensaje de error, por favor, les voy a pedir que la reporten de inmediato a través del sistema a tu tutor, de preferencia con alguna imagen o captura de pantalla que demuestre lo que ocurre en el equipo. También que anoten la fecha y la hora en que sucedió el imprevisto. Como siempre, yo les recuerdo que cualquier duda que tengan respecto a esta materia, me la pueden hacer llegar a través de la plataforma y yo con todo gusto las voy a leer y las voy a estar atendiendo una por una. Y con gusto vamos a ayudarles para que las puedan resolver de la mejor manera y que les sirva dentro de su preparación.
Sin más que decir, pues les deseo que tengan un excelente día y sería todo.